Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría sucedido si hubieses elegido otra opción en alguna misión de respuesta múltiple? En el mundo del DayR, el destino y el desenlace de algunos capítulos e historias están en nuestras manos. Una elección podría cambiar radicalmente la vida de un campamento o un personaje. El ejemplo más cercano y claro es el de Vania, el niño del campamento de Tula, o el sacrificio de Nikita en el matadero de Kiev. Vamos a retroceder hasta los inicios de nuestra partida, porque es justo aquí en donde empiezan las variables que pueden desencadenar otras realidades. Así que en esta ocasión vamos a ver algunos destinos y cambios al elegir una elección distinta a la que hiciste en su momento. Empezaremos con la Dresina, un vehículo ferroviario ligero que nuestro personaje utilizaría para acercarse a la ciudad de Murmansk. En esta interfaz se nos muestran dos opciones, la primera que es descansar para continuar, o sea la más sensata, y la segunda que es continuar a través de la neblina a pesar de estar cansado. Si elegimos esta última va a empezar el Festival de la Locura, pues desbloquearemos un mini evento en donde un erizo del tamaño de un camión viene desenfrenadamente por las vías del tren destruyéndolo todo a su paso. En un momento de angustia y de adrenalina se le pasan tres opciones por la cabeza a nuestro personaje. Una de ellas es acelerar, creyendo que podría ser mucho más rápido que una bestia hecha locomotora. El erizo lo manda por los aires y en la misma oscuridad de una muerte violenta quien lo arropa hasta acompañarlo en su despertar. Después de un buen rato, abre los ojos y se da cuenta que todo fue una pesadilla, provocada por el cansancio, la angustia, la soledad, el miedo y la incertidumbre. También existe otra realidad en la que nuestro personaje elige dispararle en la cabeza al erizo, que va desenfrenadamente a por él. Una acción que tampoco surtiría efecto en la bestia, quien terminaría cenándoselo de un solo bocado junto a la Dresina. Al pasar los minutos se despierta y se da cuenta que todo fue una pesadilla, en la cual perdió su pistola al tener movimientos involuntarios provocados por el delirio. Regresando unas opciones atrás tenemos la realidad en la que nuestro personaje toma la decisión más sensata en comparación al resto obviamente, saltar de la Dresina. Aunque este logró llegar hasta el terraplén, su mala suerte no terminó ahí, pues la bestia golpeó la Dresina tan violentamente que la envió volando por los aires hasta donde se encontraba nuestro querido y desafortunado amigo, eliminándolo con el peso de la máquina. Aunque es cierto que estas realidades son provocadas por una pesadilla, no le quita lo interesante y curioso que llega a ser el trabajo realizado en esta narrativa. También por el hecho de que este sueño se convierte en una premonición, pues en versiones pasadas los erizos eran enemigos formidables y temibles que podían llegar a causarle grandes aprietos a muchos jugadores. Son de esos animales que tienen un alcance de movimiento brutal, pero para su mala fortuna los cambios no le han sentado muy bien y tampoco le han hecho justicia, pues han perdido salud, ataque y otras características que lo volvían un dios. Después tenemos la inspección a la estación. En este lugar también contamos con un par de variables que pueden afectar de manera positiva o negativa a nuestra partida. Empezando si elegimos meternos por la ventana o abrir la puerta con un hacha, pues la primera acción nos va a restar salud. Después de todo esto tenemos el encuentro con un lince random que aparecerá si decidimos seguir buscando en la estación. Si se llega a presentar, pues lo más acertado que puede llegar a ser nuestro personaje en esta ocasión pues es espantarlo con una antorcha. Más tarde tendremos otras opciones que nos brindarán unas pequeñas recompensas al elegir una de entre tres vagones. Y finalmente el cadáver en las vías del tren. Este desafortunado ser terminó pereciendo al contraer una grave enfermedad por exposición a la radiación. De él obtendremos un dosímetro que nos acompañará durante toda nuestra aventura. Al activar este dispositivo nos damos cuenta que nuestro radiante amigo es un peligro latente para nuestro personaje, pues tiene altos índices de radiación
en lo que queda de él. En este punto se nos desbloquea dos opciones, una de ellas es dejarlo ahí tirado en las vías del tren y continuar con nuestro camino hasta Murmansk. O la otra que es enterrarlo como medida de seguridad para que los animales salvajes no se acerquen. Si eliges la última opción contraerás una pequeña cantidad de radiación, pero también se va a recompensar tu acción, pues encontraremos un papel que tenía guardado en su mochila. Dicho papel resulta ser un alijo de superviviente, el cual contiene una dirección en donde hallaremos un par de suministros. Definitivamente el mundo del DayR contiene grandes misterios y realidades alternas, historias que cambian según las elecciones que decidamos tomar en nuestra aventura, sean buenas o malas, al fin y al cabo son un mundo entre mundos. Si te gustó este contenido dale al botón de me gusta y compártelo. Si hay gran apoyo, haremos una segunda parte. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.